ustedes saben que los hermanos, había momentos que se llevaban muy bien y había momentos que se llevaban muy mal. Hablamos de Ricardo y sus hermanos. Sí, Okay. de Jorge y Eduardo. Y Eduardo. En determinado momento, ustedes saben que hubo un suicidio adentro de la familia a propósito de la negación de una elección sexual a partir de una situación de alguien que salía con la pareja del otro hermano que termina, digamos, comiéndole la cabeza y termina justamente regalándole un huevo de Pascua con un revólver adentro. 9 milímetros. Si a alguien que está en una situación extrema, dramática, vos no le podés regalar un revólver. Me parece que... ¿Pero bueno, quién lo regala? El padre de Ricardo Ford, a su hermano, Carlos, a su hermano. Felipito, que se termina suicidando. Detrás del apellido Ford se esconden historias que hablan de dolor, abandono y negación. Historias de vida que van más allá de una dulce fábrica de chocolates. Un huevo de Pascuas con un arma en su interior habla de mafia, de muerte, de miedo, de una alocada carrera de ambición y millones que ensucia a la marca y a la familia. ¡Me estás enfermando, mamá! ¡Me estás enfermando, la puta madre, todos los hijos de puta! ¡No me dieron que... ¡Mamá! ¿Por qué no le preguntás todo lo que se robaron ellos? Que se robaron millones de dólares. En ganado, en campos, en todo. La solución es que firmes el cheque de 500.000 pesos para pagar la tarjeta. Y cuando vuelva hablamos. Pero el huevo de Pascuas, con la sorpresa de un revólver en su interior, entre confites y bombones, no es todo. Las amenazas enfrentaron a la propia sangre, a dos hermanos que se sienten enemigos frente al dinero. La fortuna Ford divide y convive con el escándalo y el horror. Jorge, ya te digo, es un gran trompetista, es un gran músico. Él tenía una orquesta de jazz. Jorge. Tenía una orquesta de jazz muy importante y un gran trompetista. Pero Jorge es el que maneja las máquinas de la empresa. Y Jorge maneja toda la producción. Sí. Y Eduardo maneja toda la parte empresarial. Y Ricardo maneja el quilombo. Y Ricardo que maneja su vida. Maneja su vida cuando puede, digamos. Bueno, creo que la maneja, no te preocupes. Por eso es un gran cantante. ¿Y anda bien la empresa? Sí, por supuesto. ¿Vos controlás la empresa? No, la controla Jorge y Eduardo. Sí, pero vas y te rinden cuentas. Ah, sí, algunas veces sí. ¿Te metés en los papeles, revisás los dividendos? A veces sí. Sí, trato de que no cometan errores. ¿Y sabés de eso? ¿Sabés algo? Con tantos años aprendiste. Algo. ¿Con el personal te llevas bien? Sí. Es un gastador compulsivo, tu hijo. ¿Tus otros hijos también son así? ¿Cazador? Gastador compulsivo. No, creo que él es el más compulsivo de todos. A mí me dijeron que él recibió aproximadamente unos entre 17 y 20 millones de dólares no sé. de la herencia, líquida. Sí, vos debes saber porque vos recibiste el 50%, o sea que algo tenés que saber. Y que se lo gastó todo. Y se gastó mucho porque él había hecho compromisos, deudas que tenía, lo pagó, por supuesto, cumplió con todo. Así que... Y está gastando a cuenta de la tuya, me dijeron. No, de la tuya no aflojas nada. Como una maldición, los Ford parecen adaptarse a los desengaños y manejos económicos. Todo es y deja de ser por el dinero. Paternidades, hijos negados, el apellido manchado y los prejuicios de generaciones que aprendieron a convivir con el engaño y la traición. Si yo esta plata la tengo y la hice mi padre o yo, me la gané o no, pero la hicimos honradamente, sin robarla, como la quiera gastar, porque es mía, es mi problema. No, una cosa es que la gaste, otra cosa es que haga alarde de que la gasta, que no es exactamente lo mismo. La gasto como quiero y es mi problema. Entonces la gente lo toma de esa manera. La gente lo toma bien. Mis hermanos eran más... No tenían hecho chupamedas ni viejo porque bueno... Dóciles. Claro, era como más
Le chupaban la mesa de mi viejo porque conseguían todo chupando la mesa de mi viejo. Así, bueno, a usted mal no le fue de todas maneras. A usted mal no le fue, digamos, ¿no? Es que yo estoy muy feliz como soy. Yo prefiero estar viviendo como soy yo y no estar metidos en la empresa como están ellos y no viven. O sea, es su elección de vida. ¿Sus hermanos nunca le reprocharon el hecho de que usted, comparta y la fortuna la gaste y no trabaje en la fábrica? Todo el tiempo. Es más, me están... No, obvio que no le gusta yo esté hablando de esto, ni parte mediática, ni que sea artista, no le gusta nada. Dice que va en contra de la empresa o que voy a destruir la empresa. Yo, para el contrario, yo estoy haciendo más marketing de la empresa, se está hablando más ahora que antes. Sí, pero no se vende más, o sí, se vende más chocolate sí, por supuesto que se vende más. Los reclamos se hicieron cotidianos, casi una pesadilla. Las acciones de los hombres fuertes de la familia desencadenaron tragedias que pudieron ser evitadas. Infidelidad, negación y vergüenza. Así, haciendo carne los prejuicios de la época, Carlos Ford desterró a su hijo Ricardo por su sexualidad. Lo envió a Miami, lo arrancó de la vida cotidiana y de la familia. Lo escondió sin escuchar y sin importarle lo que su hijo sentía. ¿Puede ser que Carlos Ford lo haya mandado a Miami, ¿sí?, a estudiar porque no lo quería tener acá? No, no es cierto. Lo mandó porque Ricardo quería ir. ¿Cómo era Ricardo Ford cuando era chico? ¿Vos querés que yo lo cuente? Sí. Contá la verdad. Por supuesto. Bueno, Ricardo Ford vivía en un ambiente musical, artístico, porque yo desde cuando ellos eran muy chicos, mis hijos, venían las profesoras del Colón y hacíamos el arte del canto. Y ustedes estaban pendientes de todo eso, así que vos viviste desde muy chico todo lo que era música y arte. Y por eso, cuando te quisiste ir a Miami, papá dijo, bueno, que vaya. Y vos fuiste y pudiste aprender muchísimas cosas que hoy ya las tenés todas incorporadas satisfactoriamente. Tengo una pregunta que siempre me quedó en la duda. ¿Mi padre me quería? Sí. Papá, ahora te voy a decir algo y yo lo voy a decir así a la gente. Quiero que me entiendan. Papá, por supuesto que los quería, pero papá no era un hombre, un padre amoroso con sus hijos, porque papá recorrió conmigo el mundo, fuimos recorriendo el mundo por todos lados para poder ver qué podíamos traer a la Argentina. Y he recorrido y aprendido con él caminar por el mundo, grandes exposiciones, maquinarias, cosas importantísimas. Entonces papá les daba a ustedes para que puedan vivir una vida feliz. Pero no era el papá que los abrazaba, los besaba, los acariciaba. No, no era ese papá. Era un papá que les daba muchas cosas a ustedes para poder hacer que ustedes sean felices. Mi padre, tal vez la forma de demostrar el amor que sentía por mí era enseñarnos cosas. Ahora veo la foto de mi padre que hace mucho que no veo. Mirá. Fuerza, Richard, fuerza. Te quiero, amor. Ese fui yo y arremetí hasta el azar, quise perseguir, si no dudé, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi Aquellas amenazas encerradas en una oficina blindada y en alguna sobremesa familiar pasaron todos los límites. La negación y el ocultamiento fue una constante de los Ford. Le pasó a Ricardo, le pasó a Paloma y a su madre, Encarnación Ruiz Ruiz, a Shira, y a un joven nacido en Santiago del Estero que se suma a la lista de los herederos y de los negados. Cuando ella dice
que sufre de ataques de pánico. No, los ataques de pánico los sufro yo. Los vengo sufriendo hace años. Los ataques de ansiedad los vengo sufriendo yo hace años. Porque entre todos me jodieron la vida. Todos. Y no se los voy a permitir más a ninguno. A ninguno. En lo que me quede de vida. Que salgan y que me lo digan en la cara. Que lo reconozcan, porque todos lo saben. Que soy hermana de ellos, todos lo saben. Y no hay derecho. El derecho a la identidad es el derecho principal de cualquier ser humano. Y no hay derecho que por plata lo tapen. Pero los ataques de pánico los sufro yo. Las veces que terminé en el hospital con operaciones de urgencia porque me salen cosas por todos lados de pánico, me pasan a mí. Y no hay derecho. No hay derecho. Entonces, ¿merece que la perdone? No. Las historias oscuras de los Ford no son nuevas. Paloma, que desde su infancia creció convencida de que era hija de Ashira y Felipe Ford, fundador del Imperio Chocolatero, aseguró haber vivido toda su vida engañada. Por amigos de la familia, cuando tenía 20 años, se enteró que era hija de Carlos Ford, que de ser su medio hermano, se convertía en su padre. Hay una tendencia en esta familia, ¿no?, a dejar de lado a ciertos integrantes, ¿no? Como que no los que... Bueno, lo tuyo, Paloma, es tan evidente. Es tan evidente. Además, lo peor es en sociedad con tu madre. Sí, a mí me salió mal por los dos lados, ¿no? Pero esto es lo grave, porque si vos decís, bueno, me ralió de una parte de mi familia, que tengo a mi vieja al lado mío peleándola. No. Al contrario, ella siempre te decía, no hagas, callate, no hables. Era casi imposible hablar con ella del tema. Era cualquier pregunta que le hiciera, ya sabía que iba a terminar mal. O a los gritos, o no me hables de esto, o prefiero no hablar de esto. No. O sea, cada vez que vos intentabas sacar el tema... Yo pregunté si tenía tíos. Yo pregunté si papá tenía hermanos. Y la respuesta de ella fue una y única, y no se habló nunca más del tema. Y me dijo, no, creo que tenías una tía, pero obviamente... Si no aparecen es porque no quieren saber nada contigo tampoco, como son todos los Ford. Acá me dice algo, Ricardo. Mi hermano Eduardo, quiere decir que de alguna manera está tomando la palabra del hermano. Mi hermano Eduardo quiere que te recuerde una cosa así, se la comentás a Jorge. En esa época las acciones eran al portador. ¿Sí? Está bien, así que nada legalmente puede reclamar. Está cortado, ¿no?, el mensaje. Va lo que le dio de mi abuelo, se lo patinó. El departamento de eso. Y no le falten el respeto a mi padre, diciendo que puede ser su hija. Lo dijo... Ella solo nació de Felipe Ford. Ah, bueno, está bien. Bueno, ya, lo van a tener que probar, ¿eh? Ya la escuchaste a mi mamá. Porque lo van según la a mamá, tener que probar. De un día para el otro, Paloma veía cómo su identidad se desvanecía ante sus propios ojos. Preguntar le valió el enojo y el destierro de su propia madre. Se quedó sola, odiada por el clan Ford, pero no tan lejos de Ricardo, que hasta hoy no se sabe si fue su sobrino o su hermano. Ella se casó con Felipe. Sí. Para tapar otra historia. Pero con Felipe no tenían relación, era una relación ficticia. Felipe tenía 74 años en el 69 cuando nací yo. Y Carlos estaba en sus 40. ¿Y por qué hicieron eso? Pregúntale a ellos. Pero ¿no tenés alguna idea de por qué puede haber sido que taparon una relación? Porque pudieron. Porque pudieron. Pero ¿cuál era el problema de que vos seas hija de Carlos y taparla con Felipe? Eso es lo que no... Bueno, obviamente Carlos estaba casado con Marta, con una familia empezando. Marta estaba embarazada, perdón, recién había tenido a Ricardo. Recién había tenido a Ricardo con otros dos varones, con Jorge y con Eduardo, que estaban chiquitos. Era una familia empezando. Un empresario también creciendo mucho en su entorno, con la fábrica. ¿Cuándo descubrís que Carlos es tu papá? Hace... 2012. En 2012, claro. 2012. Quiere decir, no lo viste en vida. No. No tuviste oportunidad de La hablarlo única con vez él. que yo lo vi a Carlos Ford
fue cuando yo tenía 16 años, pero por la curiosidad de saber quién era mi familia y de conocer a mis hermanos, porque yo en ese momento pensaba que Carlos era hermano. ¿Y qué sentiste en ese encuentro? ¿Sentiste que podía ser tu padre? No, tenía 16 años, no, yo lo que pensaba era que era mi hermano. Pero ¿lo vas a buscar a dónde vos? A la fábrica, a Felford. A la fábrica. Sí, yo me fui a Felford. Y cuando lo viste que te... Le dije, lo miré, él estaba en su escritorio, en su oficina, en el primer piso, y le dije, digo, hola, soy Paloma. Y se puso muy nervioso, muy nervioso, se levantó, me agarró del brazo, me bajó por las escaleras, diciendo que no volviera nunca más, que yo no era nada, que no existían ellos, que no tenía nada que ver, que no me correspondía nada y que no volviera nunca más. Secretos Verdaderos fue más allá. Buceó en la intimidad de una familia que sabe de soledad y desamor. Ashira, hija de granadinos y sevillanos, nacida accidentalmente en Marruecos, África, y educada en España, conoció desde muy adentro la esencia oscura de los Ford. Fue la mujer de Felipe, el gran creador de la empresa chocolatera, a quien le regalaron el apodo de La Querida, algo que ella detestaba. ¿Por qué Ashira descargaba su bronca, toda su violencia con vos? ¿Por qué te pegaba? ¿Por qué te quebró un brazo? Ella era alcohólica, una mujer alcohólica que además lo negaba, con un carácter muy fuerte, y cuando no le salían las cosas como ella quería, tenía que sacar todo ese enojo con algo, con alguien. Y yo era la más chica que tenía alrededor y se la agarraba conmigo. El día que me mandó al hospital por haberme pegado con una escoba fue cuando le pregunté de una charla que estaba teniendo con Marta Ford por teléfono, porque Eva atendió el teléfono y le dijo, es Marta F. en el teléfono. Y estaban hablando a los gritos. ¿Qué decían? ¿Te acordás? Sí, claro que sí me acuerdo. Y Ashira le decía, dice, si no me das lo que quiero que me des, ya sabes que voy a hablar. Y voy a hablar y no me voy a callar. No me van a callar ni ustedes ni me va a callar nadie. Y le pregunté cuando terminó, porque se cortaban, tenían conversaciones muy fogosas, eufóricas. Y de las rabietas que le daban, de que no le salieran las cosas como ella quería que le salieran. Me pegaba, me agarraba de los pelos, me pegaba, yo le preguntaba, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que quieren? Y me pegaba, me daba unas palizas horribles. Yo era más chica. El día que paró de pegarme fue el día que ya estaba más o menos a la misma altura de ella, que me levantó la mano y le dije, atrévete a pegarme. Atrévete otra vez a pegarme, porque yo te la devuelvo. Ashira no fue amante ni la segunda de nadie, y eso lo sostuvo hasta el día de su muerte. Conoció a Felipe Ford a principios de los años 60. Ella era cantante de ópera y zarzuela. Tenía 30 años, justo la mitad de edad que el dueño y fundador del Emporio Chocolatero. ¿Tu último contacto con Ashira cuándo fue? Hace unos 6 años más o menos. 6 años. ¿Y ¿Cuándo por qué? arrancaste la causa? Exactamente, porque yo la llamé por teléfono para aclarar el tema, para que me lo dijera ella a mí. Y me cortó, no me atendió. ¿Lo sufriste? Muchísimo. ¿Hoy no? ¿O sí? Lo puedo vivir con ello. Estoy aprendiendo a vivir con ello. Pero no se olvida. Uno no se olvida. ¿Nunca te contó la verdad? Nunca. ¿Vos se la preguntaste? Sí. ¿Le dijiste que vos creías que eras hija de Carlos? Sí. Y ella negaba eso y decía que eras hija de Felipe. Exacto. ¿Ella nunca confirmó la relación con Felipe y con Carlos? No. Ella nunca... Felipe nunca. Supo que su hijo lo engañaba con quien era su amante. Sí. Lo supo. Sí. ¿Y vos cómo sabés eso? Porque tengo un testigo que era el hijo de nuestro vecino en el apartamento de al lado de donde vivíamos, que se puso en contacto con nosotros para contarnos qué es lo que pasó un 29 de septiembre del 69. Y la declaración fue esa, fue que Encarnación Ruiz le había dicho a Felipe que yo no era su hija. Y Carlos se presenta en el apartamento para
El departamento de la calle Sarmiento. Sarmiento y Castelli. ¿Ese fue un departamento que le dieron a Achira? Exactamente, pero ¿O a vos? Era para mí, Era era mi nombre. ¿Y en qué terminó ese departamento? Cuando cumplo los 21 años, inmediatamente al cumplir los 21 años, Achira me pide si podía firmar un usufructo a favor de ella para que ella pudiera vivir en el apartamento hasta que falleciera. Y estúpidamente le dije que sí. Yo le dije que sí, que no había ningún problema. Le dije que preparara lo que tuviera que preparar. Y mi gran error fue firmar sin leer lo que estaba firmando, porque así y todo con nuestra relación nunca me hubiera imaginado que pudiera seguir haciendo más daño. Y al tiempo lo que me entero, porque Eva me lo confirma a mí, mi media hermana, era que lo que yo había firmado realmente había sido una venta a su favor, al de Eva. Y se quedó también con mi departamento. Felipe Ford deambulaba entre Argentina y España. El suicidio de su hijo mayor, Felipillo, lo aturdía tanto que necesitaba escapar. España era su refugio y, separado de Asunción, su mujer, encontró en Achira a un gran amor y a una mujer capaz de sostenerlo emocionalmente. La distancia se acortó cuando Achira decidió mudarse a la Argentina. Lejos de la aprobación de la ley del divorcio, Felipe y la cupletera se casaron vía México, algo que se estilaba en la época. Formalizaron su unión en 1963. Encarnación Ruiz Ruiz, tal su verdadero nombre, no era la segunda ni la querida, era la esposa de Felipe Ford. Felipe, mi abuelo, cuando se iba a Europa tenía un amante allá, esta mujer, Achira. Tú me enfermaste cuando dijiste que yo era la amante de Madrid. Eso es muy feo, hijo, eso es muy feo. Olvídate de mí, no me nombres nunca más. Ni si fui la amante, ni si fui la querida, ni si fue la madre que lo recontraparió. Desgraciado. ¡Culiao! Y no voy a permitir, señora Achira, que ensucie el nombre de mi padre. Paloma nació tras 5 años de convivencia de Achira y Felipe. Corría el año 1969 y poco después de su llegada a este mundo, la muerte sorprendía a un Felipe Ford con su salud muy desgastada. Era el final de una historia y el comienzo de otra, cargada de negociaciones y trampas. El punto es el ADN. Claro. Nosotros pedimos el ADN. Obvio. Más allá de que uno dice, mire, ¿en qué me baso para pedir el ADN? Porque un día me desperté en un sueño y dije, Ahí no, está. me baso en por qué escuché esta declaración, escuché esta declaración, escuché esta declaración. Llámelos a declarar, pero el punto central, la prueba fundamental, es el ADN. Tuve 2 charlas con Ricardo por teléfono. Y él sabía, y lo saben todos, y él me lo dijo a mí. Y él me dijo, mira, no te va a ser fácil. Me dice, yo sé, mis hermanos saben, mi madre sabe, lo sabemos todos. Me dice, pero te estás enfrentando con algo muy, 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 muy pesado. Paloma nunca creyó en el amor de su madre por Felipe. Para ella siempre fue puro circo. Una relación acuñada por el interés económico de su madre por la fortuna Ford y los sentimientos reales del dueño del emporio. No, lo que me siento es engañada. ¿Por qué? Porque, ¿por qué mi madre nunca me dijo la verdad? ¿Por qué mantuvo todo un circo de quién era mi padre? Porque a lo mejor de cómo la era... verdad la avergonzaba. No. Era ¿Durante porque... cuántos años te mantuvo este secreto? ¿Cuándo fue que ella...? Hasta el día de hoy. Hasta el día de Ella hoy hoy ella mantiene sigue la manteniendo que Felipe Ford O sea, es vos mi no padre. te enterás por tu mamá. No. ¿Cómo te enterás vos? Yo me entero por... Me entero por declaraciones, o sea, desde la declaración de Marta Ford, mi charla con Ricardo, atando cabos, por varios medios. Debajo de las alfombras de los Ford, al decir de allegados y en la voz de sus propios protagonistas, se esconden mentiras, secretos y traiciones. La historia oficial siempre tuvo 2 caras. Le pasó a Achira, a Paloma, a Marta Campa
y a todo el protagonista de esa almibarada telaraña de poder y dinero. La manera de comprobar esta historia es el ADN. Correcto. Exacto. A ver, el ADN siempre me va a dar positivo de Paloma. Así es. A nivel familiar. ¿Cómo yo separo que es hija de Carlos, el padre de Ricardo, Eduardo y Jorge, y no hija del abuelo de ellos? Porque Eso, el ADN va a dar en los dos positivos. Correcto, esa es una de las cuestiones, pero la cuestión es que acá tiene que ver Marta, apuestando su voluntad y sus cuestiones genéticas, se puede discriminar la diferencia entre la hija de Paloma y Felipe y lo que sería la hija o el hijo de, sería Carlos y de Marta. Es decir, incorporando a las madres se puede separar el vínculo biológico de los padres. ¿Las madres están de acuerdo en hacerse el ADN? Hasta ahora, por lo menos en el expediente, han hecho todos los planteos posibles jurídicamente para evitar de ir concretamente a dar su muestra genética. Tanto así, es decir, tanto Marta como Achira no quieren dar su muestra. Por lo menos no lo han dicho negativamente, pero han hecho planteos que llaman de previo y especial procesamiento, o sea, excepciones, lo que comúnmente se conoce como chicanas, a los efectos de no prestar su ADN. No podemos vivir de la negación del pasado porque no nos permite vivir el futuro del presente, el futuro del presente. Ah, qué complicado es eso. No, si vos vivís, vivís con la negación del pasado, vivís torturada, no podés ver la belleza del futuro tuyo. Sí. ¿Sabes? Entonces, ¿para qué? Yo no. El pasado mío no existe más. Ahora, cuando vos me decís que tenés que vivir separando la paja, digamos, la hierba mala, ¿incluís en esa hierba mala el caso Achira? ¿El caso? ¿Achira? No, Achira no. Achira fue la mujer de tu marido antes. Sí, pero para mí no tiene nada que ver. Yo no ¿Nunca te hiciste cargo de esa historia? No, por supuesto. ¿Y te quedaste con plata de la hija de Achira que decía? No, por supuesto que no. ¿Por qué me voy a quedar con plata? Sí, yo, porque dice que le correspondía más plata y que no le dieron. No. ¿Alguna vez dialogaste con Achira o no? Alguna vez habré dialogado, pero así como para pasar el momento, nada más. La empresa que factura 300 millones se divide en 3 patas. Eduardo, un tercio. Jorge, que está enfrentado con su hermano Eduardo, que fue el que vivió la situación del blindaje con esa amenaza de decir, si yo quiero te mato y no tenés que blindar tu oficina, esa disputa que existió, tiene otro tercio. Y el tercio, que teóricamente era de Ricardo Ford, ahora de los dos. Es de los chicos. Ahora pasar a ser la parte de los chicos. ¿Qué pasa? De la misma manera que Eduardo le ofreció en su lecho de agonía a su hermano Ricardo Ford comprarle la tercera parte y Ford no se la vendió, porque estaba pasando por un mal momento económico, pero no se la quiso vender. Esa parte es de Felipe y de Martita. Sí. Pregunto, ¿qué pasaría si a ellos le pasara algo? ¿O qué pasaría si ellos decidieran vender a una de las dos partes? A los chicos. ¿Qué pasaría entre Eduardo Ford y Jorge Ford, que están enfrentadísimos adentro de la empresa de unos 500 empleados? ¿Qué pasaría si una de las dos partes vende, captura la mayoría, digamos, de lo que es el paquete accionario? Y ahí empezaría la guerra violenta. La guerra violenta, más que un huevo de Pascua. Habría un victimario y una víctima adentro de la empresa.